10 veces 10, un podcast de más de 100 años. Juan Manuel Daganzo. No me consideraba con condiciones suficientes para ser actriz. Mi familia me pesaba. Es lo primero que me viene a la cabeza. Ese Zeppelin era lo anormal, la guerra, el que me sentó mal un huevo porque me lo dieron frío, y mi hermana ataque de nervios cada vez que sonaban las sirenas. Eso es lo que recuerdo de la guerra. Y de la posguerra, la falta de todo. Yo en el teatro no sé cómo está, pero desde luego muy diferente, porque las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Antes podías empezar casi siempre así, porque eras familia de actrices o de actores, y entonces conocías ya bien los inconvenientes y las capacidades también. Y vi que podía seguir y ya no... Ahora te hablo cuando no puedo seguir. Hola a todos y a todas, sed bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de 10 veces 10, el podcast en el que pretendemos hacer un retrato de los últimos 100 años en España a través de la vida y la experiencia de personas centenarias o que están a punto de cumplir 100 años. Para la inauguración de esta nueva temporada hemos tenido la suerte de contar con una actriz muy acostumbrada a los estrenos y a los aplausos del público, alguien que ha obtenido decenas de premios y reconocimientos en cine y teatro y que a sus 97 años mantiene su pose de primera actriz, sus recuerdos casi intactos y su manera de hablar, que en ocasiones parece estar declamando un texto sobre las tablas. Esta actriz es heredera de una estirpe de actores de primer nivel. Debutó en teatro a principios de los años 50 con un papel en la obra Mariquilla Terremoto, en la que, según se confiesa, no se atrevía a pronunciar sus frases. Ha trabajado en decenas de producciones teatrales, en decenas de películas tras debutar en 1960 en A las 5 de la tarde de Juan Antonio Bardem y en alguna serie de televisión. ¿Quién nos recuerda a la entrañable abuela de Los Serrano? O el papel por el que obtuvo el Goya a Mejor Actriz de Reparto en el año 2000 por la película You're the One de José Luis García. Y la última pista debería ser definitiva. La actriz que protagoniza este episodio es hija de los actores Irene Cava Alba y Emilio Gutiérrez y hermana de Irene y Emilio Gutiérrez Cava. ¿Cómo se llama usted, señora? Estás de broma, ¿no? Pues no me hace gracia. Ah, perdona, si supieras que en tus labios las sílabas de tu nombre suenan como una melodía. ¿No es cierto, Andrés? Claro, a mí me entusiasma su nombre, ya lo sabes tú. Pues si tanto te gusta, díselo a Jorge, que se ha puesto graciosito. Bueno, yo no puedo quitar a tu marido la alegría de pronunciar su nombre. Vamos, hombre, si lo estás deseando. ¿Y si la llamo Nicasia, qué pasará? Madrid os ha puesto muy tontos y venís con muchas ganas de broma. Mi nombre es Emilio Gutiérrez Cava. Soy hermano de Julia Gutiérrez Cava. Mi hermana siempre ha sido una compañera mayor que yo en unos años. Me ha auxiliado muchísimas veces en cuestiones artísticas, en cuestiones económicas. Es una mujer muy generosa. Es una mujer a la que yo le tengo un enorme cariño. El paso del tiempo, como a todos nosotros, pues ha marcado su forma de pensar y de ver las cosas. Y eso no es malo, es lo que tiene el tiempo. De ella diría que ha sido una de las mejores actrices españolas del siglo XX, que ha llenado de elegancia y de finura y de estilo una serie de, sobre todo de escenarios españoles, más que de películas y también de programas de televisión. Pero cada trabajo que ha hecho en el teatro, en el cine o en la televisión ha marcado una impronta de bien hacer y de bien decir. Ha marcado una personalidad como la que tiene, como la que ha tenido como actriz siempre, extraordinaria. Y eso ha marcado una forma de acercar al público al teatro, a las gentes al teatro.
Por eso yo tengo por ella un doble sentimiento, el de hermano, el de afecto familiar, que lo tengo por ella y mucho, y también el de admirador de su forma de moverse por el escenario, caminar, de andar, de hablar con los demás, de posicionarse, que para mí también ha sido una auténtica muestra de saber hacer en el escenario. Por todo ello les presento a esta maravillosa mujer, de la que van ustedes a oír algunos secretos, algunas cosas que seguramente nunca han sabido de ella. Hay otras que permanecerán en silencio. Esas las guardamos unos pocos, entre ellos yo, que para eso soy su hermano. Muchísimas gracias por recibirme en su casa, Sí. por atender a 10 veces 10, que es el podcast que ya le he explicado antes, Sí. en el que hablamos con personas con mucho interés, para que nos expliquen los últimos 100 años a través de su vida. Y me estaba contando fuera del micro la suya, Sí. que es apasionante. No, Sí. no lo sé para quién, pero tú me dijiste, quiero hablar con una persona que en este momento está en el final de su vida, más o menos. No, Bueno, no sería así. No. Sería de otra manera. A usted le queda mucha guerra que dar. ¿Cómo no? Mucha guerra que dar. Por sí. desgracia. Sí, pero... Y eso, ¿sabes qué? Lo tengo muy presente, demasiado, y me tortura bastante. No soy una persona de esas que dice, a mí me da igual. No, yo no. A mí me preocupa que me preocupe, porque sé que esto se acaba. Y eso, Crea angustia. sí, a mí sí. Y entonces, bueno, yo naturalmente trato de evadir eso y de poner mi pensamiento, por ejemplo, en una cosa de la luz, de que me tenga distraída y me pueda dormir, porque me duele enormemente el final. Y no hay remedio para eso, quiero decir, no lo sé si lo hay, pero yo no lo tengo. Entonces, cuando me dijeron que quería saber de alguien que estuviera en esas condiciones, dije yo, claro, la primera. Sí. Si puedo confesarle algo, yo también tengo mucho respeto al paso del tiempo. Al paso del tiempo. Sí. Es algo complicado de gestionar muchas veces, ¿no? Tú tienes muy buena edad todavía, pero ya es edad de pensarlo. Y entonces eso es malo. Y en cuanto a mi futuro, me ha preocupado siempre porque yo no me consideraba con condiciones suficientes para ser actriz. Mi familia me pesaba porque había actores muy buenos que hemos vivido solo de esta profesión. Entonces, a mí me pesaba cuando por fin me decidí a trabajar, que no era nada, era salir andando, y cogía un niño que tenía mi madre en escena y me iba por otra puerta, o sea que no es que fuera... O sea, no había diálogo, no tenía que decir no, nada. entre mí no, porque me negué a hablar. Y entonces ya dije, bueno, salgo pero no hablo. Como no es más que una cosa, la que dice mi madre, la dice ella y ya está. Entonces estuve un tiempo saliendo así. La frase que decía, pero también tengo un varoncito, porque era un andaluz. Y entonces estuve diciendo. Y ya llegó un momento que me avergonzaron tanto que dije, la voy a decir la frase. Y salí, la dije. Hice mi mutis, mi salida del escenario, y me dijo el señor que se ocupaba del escenario, y me dijo, oye, muy bien, ¿eh? Julita, lo has hecho estupendamente. No se ha enterado nadie porque has hablado tan bajito que nadie se ha enterado. Entonces yo dije, Dios mío, ya, para esto no sirvo.
Y fíjate luego lo que nos hemos aprendido, cantidad. Porque no fue a clases de interpretación, o sea, No. fue todo natural. No, poco a poco, viendo y oyendo a los demás. Porque así era, lo de las familias de los actores era eso, y nada más. Y usted aprendió mucho de sus padres. Claro, pero no porque te dijeran muchas cosas, ellos no lo hacían. Yo me acuerdo mi madre que dijo, o mi padre, no sé ya, y que me dijeron, no hables tan deprisa, Julia. Y yo me quedaba un poco traumada. Sí, y un día me hirió una pistola en escena que se la tenía que quitar al asesino. Se la quité tan fuerte que me rompí aquí. Sangre, empezó a salir sangre. Y el actor que hacía de asesino, le vi que empezaba a hablar muy deprisa. Y yo dije, me debo estar muriendo aquí con la sangre. Pero no, seguí. ¿Cómo ha cambiado el teatro? ¿Ha cambiado mucho desde entonces? Yo ahora el teatro no sé cómo está, pero desde luego muy diferente, porque las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Antes podías empezar casi siempre así, porque eras familia de actrices o de actores, y entonces conocías ya bien los inconvenientes y las capacidades también. Y vi que podía seguir y ya no... Ahora te hablo cuando no puedo seguir. ¿Era duro ser actor, actriz? Era y lo es también, sí. ¿Era complicado vivir del teatro, Sí, de la actuación? Era muy complicado, pero ya te he dicho que es de lo que vivíamos. Nosotros, yo nací en la calle Mayor, el piso es un piso muy grande, en el cual tenían 10 habitaciones, que para un piso hoy día es Impensable. Una barbaridad. Es impensable. Pues impensable. Y de eso de decir de pronto, desde la cocina, que era un extremo, hasta la puerta de la calle, que era otro, pues había 37 metros, o sea, piensa lo que supone. ¿Y cuántos eran en casa? 8. Bueno, luego fueron faltando, pero 8. Yo cuando murió mi abuelo, que era para mí el amor de mi vida, lo llevaron a una habitación aparte y allí me encerré y no hablé hasta que lo enterraron y estuve llorando todo el tiempo porque era un ser de esos que te saca, apunta los lápices y te entiende y no sé, de esos amores familiares. ¿A qué edad fue eso? ¿Usted cuánto edad? La edad mía, sí, dices. Yo debía tener, pues eso, como 14 años o por ahí debe ser. Porque hay años que me faltan, como te he dicho, no los recuerdo. Y allí es donde nací, porque en las casas es donde daban a luz. En esa época, al parecer, estaba la familia bastante bien colocada y decidieron que fuera en casa, hasta el punto que fue el médico el que le dijo a mi madre que esto se quedara se quedara en casa, que era mejor. Y bueno, pues eso es lo que hizo, con enormes dificultades para entonces, y seguir como era. Ya te he dicho que eso es de lo que siempre vivimos y sobre todo, curiosamente, las mujeres. ¿Cómo recuerda su infancia cuando tenía muy pocos años? ¿Cómo la recuerda? Porque eran 8 en casa. Entonces, supongo de pequeña recuerdo poco y siempre con el recuerdo de mi hermana, que era un poco mayor que yo, muy poco, y que era como efectivamente era el hecho
presencial más importante. Y cuando ella faltó la vida. Entonces, el caso es... Pero la recuerda que jugaban, recuerda cómo era jugábamos de niña. siempre a vestirnos de algo distinto. O sea, que ya ese... Porque, claro, nuestra madre, por el motivo de su trabajo, acumulaba mucha ropa que ella no se llevaba, o lo que fuera. Y teníamos un arcón lleno de ropa. Y mi hermana tenía que vestirse de algo para jugar. Si no, no sabía. Entonces, pues allí pasábamos malos ratos, porque yo recuerdo una vez que mi hermana estaba fingiendo que iba a una iglesia. Entonces ella le gustaba mucho vestirse para jugar, y entonces se ponía un sombrero, un rosario, y yo esperando mi turno, en ese juego yo hacía de Cristo, ¿no? Entonces un día tenía que ir a hacer pis y yo estaba de Cristo. Claro, era un momento difícil, complicado, ¿no? Sí. Y entonces creo que decía: Irene, date prisa que me meo, decía yo en el juego. Y otras veces me mandaba la cola de los alimentos. Entonces se compraba todo a base de hacer cola, porque eso es lo que hacía. Y yo, como una imbécil, me estaba el tiempo relativo que aquello podía durar, yo estaba en el pasillo haciendo cola. Y me mandaba también, eso era como si fuera la tata, ¿no? La tata de la casa. Y me mandaba a recados así. Y a una bicicleta, que yo siempre tenía ganas de tener una bicicleta, y mi hermana también, pero no teníamos un triciclo que por la terraza caminábamos. Y mi ilusión era un caballo. Me gustaba tanto los caballos, eran tan bonitos. ¿Y con sus padres se jugaba también al teatro? Pues jugábamos más nosotras que mis padres como juego. Ya te he dicho antes que era la vida, el teatro, y de lo más normal y de lo más natural, porque ellos eran así. Y hubo una etapa de Italia, de Roma, que se fueron mis padres a hacer cine, que entonces se hizo mucho cine en coproducción, y como llevábamos tiempos separados, pues nos llevaron a Roma, a mi hermana y a mí, y volvimos tan elegantes que nos compraron unos trajecitos con un sombrerito, y en un paso de cebra que se estaban iniciando en España entonces, nos miraba todo el mundo con los sombreritos puestos, elegantes. Ha hablado mucho sobre que el teatro es la vida y que es de lo que vivían, pero el teatro, los actores, las actrices, ¿estaban reconocidos socialmente? ¿O están reconocidos ahora? ¿Ha habido algún cambio social? Hombre, ha habido un cambio social, porque en la sociedad lo ha habido, pero de verdad, seguimos siendo actores. Esa manera de manejar un texto siempre te hace ser distinto a los otros. Siempre estás a una distancia, como ya te he dicho, a una distancia grande. Eso es lo que había, y eso es lo que sigue habiendo, aunque no quieras. Somos figuras diferentes, y yo he llegado a pensar que sí, que lo somos. Yo no he sido una gran actriz de teatro, de cine. Recuerdo siempre una crónica que escribió Fernán Gómez delante de mi primera película, Nunca pasa nada, de Bardem. Entonces él me auguraba
el trabajar mucho en cine, eso no se produjo nunca. Trabajé en cine, efectivamente, y tengo muchos premios por cine, pero no más. ¿Cómo era la consideración del régimen frente a los actores y a Pues los es otra actrices? historia. Claro, ¿cómo, Claro. cómo les consideraban? ¿Cómo era ese ambiente con el arte? Yo nunca he conocido a Franco, fíjate, si es difícil eso. Casi todo el mundo lo ha visto, incluso aunque no fuera más que un desfile. El desfile, iban y le veían de lejos. Yo nunca jamás. Soy de las pocas personas que nunca ha visto a Franco. Porque me daba igual, no sé si me daba igual, pero era otra cosa, no tenía nada que ver con ese mundo diario que nos daba de comer. No. Me refiero a que ahora, por ejemplo, los diferentes gobiernos que ha habido en la democracia, pues sí que han tenido una especial sensibilidad frente al cine, frente al teatro, y le han apoyado y le han subvencionado, si quiere. Pero ya ha cambiado. Pero antes, ¿cómo era esa relación? Porque, claro, la interpretación y el teatro ha sido siempre un poco subversivo. Claro. A ojos de los demás. De ciertos estamentos. Claro. ¿No? Sí, desde luego diferente. Éramos más perversos, más malos, más... Eso sí se notaba. Eran más rebeldes. Más rebeldes. Más rebeldes, no sé. Sí, también. Y nos acordábamos, me acordaba yo, de canciones y de cosas de una zarzuela, ópera, que nos habíamos aprendido, y mi hermana y yo cantábamos, y todavía yo me sé números enteros de esa zarzuela. Sobre todo mi hermana tenía muy buena voz, y ella con una voz como de tiple, muy alta, y bueno, éramos muy distintas y muy inseparables. Ella era muy sensible y aunque era la mayor, se venía a mi cama cuando entraban los enormes guardias civiles. De entonces no eran guardias civiles, eran guardias urbanos, muy grandes, muy altos. Mi madre decía, no entren ahí, que las niñas se van a asustar, y no hacían caso. Y entonces... ¿Y para qué entraban nos asustaban, los guardias? ¿Para qué entraban en casa? ¿Para qué entraban? ¿A hacer registros? A ver registros, a ver de dónde eras, si tenías no sé qué. Mi abuelo tenía cantidad de estampas de santos y no le hicieron nada. Pero a otra vecina nuestra le rompieron todo. Se lo tiraron al suelo y a la calle y muy mal. Así como luego se portaron muy bien, pero entonces muy mal. Eran habituales esos registros. Claro, ¿no? Que eran registros habituales, sí. Y yo cuando hablan de la guerra y hablan de cosas de la guerra, lo primero que recuerdo fue un Zeppelin, que parece ser que era posicional, y es lo primero que me viene a la cabeza. Ese Zeppelin era lo anormal, la guerra, el que me sentó mal un huevo porque me lo dieron frío, y mi hermana ataque de nervios cada vez que sonaban las sirenas. Eso es lo que recuerdo de la guerra. Y de la posguerra, la falta de todo. De alimentos, de trabajo. Bueno, tenías que trabajar según cuándo, si era en plena guerra, lo que decidía el sindicato, no lo que tú eligieras. Y mi madre tenía, bueno, eso que tenemos las mujeres, unos anillos pequeñitos, y lo guardó en un ovillo de lana, los guardó dentro, que pesaban muchísimo, pero eran pequeñitos, ahí en la calle La Gasca, que es donde nos
nos fuimos cuando empezó el bombardeo ya muy serio en el centro de Madrid. Y eso es lo que más recuerdo, porque no teníamos comida y lo aceptábamos. No sé, en Madrid se notó mucho la guerra nacional. Yo, como te digo, lo primero que recuerdo es la carencia. Ese recuerdo de niña, ya te digo que ese sí perdura. Yo recuerdo mis abuelas me decían que durante los bombardeos bajaban al metro. Sí. No sé si usted bajó al metro alguna vez. No, al metro una vez bajamos a un refugio, que yo recuerde así, pero al metro no, porque el metro también tenía un peligro de aglomeración y de eso que yo recuerdo mal, de mal rollo, como te he dicho, y de cosas que no quiero, o sea, que no me gusta, que la aparto de mi vida. Quería preguntarle, porque has comentado lo del cine, que Fernando se equivocó. Sí, se equivocó, sí pensó que yo iba a ser una actriz de cine destacada. No. Pero hizo cine. Yo he hecho cine, claro. ¿Cómo era el ambiente del cine en los años 50, 60? Pues el cine era como es el cine siempre. Si vas con un ánimo de eso, de ligar o de mala cosa, yo creo que fui, como es lógico, de actriz a trabajar en el cine. Y esa experiencia primera la tuve muy buena, pero Fernando se equivocó porque yo no he hecho una carrera de cine. Entonces, sí he conocido gente que ha tenido que ver de alguna forma, como Miura, Miguel Miura, muy amigo mío, precisamente por hacer una obra suya. Que entonces ese humor no se admitía, no se consideraba todavía, y tenía un sentido del humor que es cierto que el resto del público, la mayoría, no lo tenía. Es humor totalmente nuevo entonces. Eso sí lo era. Y esto, Miguel, yo tenía mucho trato personal, como te he dicho, con él. Entonces él sí me contaba lo que echaba de menos y cómo estaba la sociedad entonces, desde su punto de vista, que es muy diferente al que tenía el resto. Y nos íbamos a cenar, hacíamos 2 funciones, una por la tarde a las 11 y otra por la noche, que era duro, pero durísimo. Y a mí me llevaba muchas noches a cenar, supongo que porque le gustaría. Es amigo mío, era amigo mío, y porque cenaba diferente, comía diferente. Comía merluza rebozada. Sí, me acuerdo. Y entonces su punto de vista estaba tan lejano al resto de la sociedad. Era como más progresista, como más... Sí, mucho más progresista. Aunque era muy de derechas, o sea, no era... Había tenido una familia muy conservadora y eso, pero él era distinto. Está muy claro que yo habría podido tener una relación más íntima con él, y cuando ya se marchaba a veranear a Francia, él se iba siempre porque le gustaba estar en ese otro ambiente, y me contaba cosas, y era una relación buena e interesante fue en mi vida. ¿Cómo era la relación entonces con la censura? ¿Qué problemas tenían ustedes? Problemas todos, eran muy tontos. Yo después hice una función en la que tenía que salir
con una falda corta y la censura allí estaba. Y entonces me hicieron poner unos flecos en el traje, que era rojo y negro. Y entonces allí pusieron una multa de no sé, no mucho, claro, pero una multa a la empresa, ¿no? Entonces, esto la pagó este hombre. Y me dijo, tú sigue diciéndola todas las noches. Porque había sido un éxito tan grande la noche del estreno, cuando yo dije la frase entera y dije un taco, como era este, pues es que estaba tratando de recordarlo. Bueno, pues hubo como un rumor que recorrió el patio de butacas y eso era buenísimo para la taquilla, porque claro, eso se comentaba luego. Y pero, ¿qué ha dicho? 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 Y bueno, no repercutió, como te digo, en mi favor. No. En mi carrera. No creo. No creo. Pero usted nunca tuvo problemas con censura. No. Yo, personalmente, Pero, no. pero sí que eso también dificultaba muchas veces la creación. Claro. Ya y no la hacías lo que querías hacer, a lo mejor. Claro. Eso es desde luego. Pero también te acostumbras a todo eso. A tu forma de vivir. La gente que se marchaba mucho a América, claro. América era... Le oías a la gente mayor hablar de América y era el Edén y nosotros aquí haciendo lo que podíamos y quitando frases y tonterías. ¿Y por qué usted no fue a América? Mi madre había nacido en Buenos Aires y no tenía ningún afán por volver al sitio. Y yo creo que me debí contagiar, o no sé qué me pasó, pero tampoco tenía mucha gana de ir, aunque estuve en Buenos Aires y me ofrecieron contrato allí. Pero yo no quise quedarme allí. Yo quería estar en mi país. Y todo cambió cuando muere Franco. Claro. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello de que de repente cambia todo? Raro. ¿Cómo fue ese cambio? Dentro de la profesión y dentro del mundo del teatro. Ya se podía hacer todo lo que ya no había disculpas, ¿no? Ya se hacía todo el teatro que quisieras hacer. Hemos evolucionado un montón, la sociedad, la tecnología. No sé cómo lo ve usted, esto de los avances tecnológicos, los teléfonos móviles, las redes, la inteligencia artificial. Tú verás cómo te hablo y verás lo tope que soy. Es horrible. Para mí es complicadísimo. Tengo por aquí ya un libro. Para ver si aprendo a aprender. Es que es tremendo. Es tremendo para mí. Bueno, y para mucha gente. El hecho de aprender ese idioma, ¿no? Pues he estado buscando en el ordenador, en la inteligencia artificial, habrá escuchado hablar de ChatGPT sí. Y de todas estas inteligencias que hay. Le puse, sugiéreme preguntas que no hayan hecho nunca a Julia Gutiérrez Cava. ¿Ah, sí? Ay, qué gracia. Y he seleccionado alguna. ¿Ah, sí? A ver qué le parece. ¿Recuerda el primer libro que leyó de niña y qué le hizo sentir? Nosotras, tanto mi hermana como yo, desde muy pequeñas, tuvimos una colección en la que venían clásicos arreglados para los niños. Y entonces ahí conocimos mucho de pequeñas, que luego sí hemos incorporado de mayores. Si pudiera elegir un olor que represente la casa familiar de su infancia, ¿cuál sería?
El de una estufa de carboncillo de ese, no sé si conoces, la del lagarto. Eso porque era la preocupación de mi padre. Mi casa era muy grande y no quería que nos faltara por lo menos ese calor. Habían almacenado durante mucho tiempo, fíjate, eso lo recuerdo, libretas de pan. Libretas de pan, no sé si ahora también las hay. Es un pan grande que se corta. Bueno, pues esas libretas de pan, en la guerra, cuando empezó la guerra, los empezaron a mojar y a meter en el horno, y eso es lo que comíamos. Pero después se acabó aquello y comíamos lo que podíamos y lo que pescábamos por ahí. Y desde luego nos pasaba que no teníamos suficiente. Los niños tienen ganas de más y más. Le decía antes que mi abuela, Sí. que se escondía en el metro cuando Sí, llegaban los claro. bombardeos, Al principio, nos contaba que tenía que comer las cáscaras de las patatas sí. y las cáscaras de las naranjas. Sí, pero no solo eso. Después las cocían, no, las freían. Y cuando se acabó el aceite, las toman cocidas. Y cocidas ya es muy diferente. Ya es malo. Y yo, el recuerdo de la guerra, como te digo, es ese. Y se nos fundió la luz y que no sé cuántas cosas hicieron. Y nos pasaron. Y comimos judías blancas, amargas y mal. Eso no se olvida de la guerra, cuando tienes esas carencias, ¿no? Sí recuerdo, como te digo, el momento de los bombardeos, porque ya formaba parte de tu vida el bombardeo. Y luego ya mi madre vio que estaba tan mal la zona esa de Mayor, de la calle Mayor, y decidió llamar a un antiguo vecino que se había ido aquí a la Guindalera o a no sé qué sitio se fue. Y entonces le dijo, bueno, yo no me marcho mañana y se queda libre alguna habitación, pues que se vengan aquí. Y nos fuimos allí. Ha hablado antes que al principio que si no hubiera sido actriz, quizá se hubiera dedicado a la pintura o algo así. Sí. ¿Qué hubiera sido de su vida, de haberse dedicado a la pintura o de haberse dedicado a otras cosas? Yo mismo, no sé por qué, me voy como cerrando, como cerrando a mis posibilidades de otra cosa que no sea teatro, ¿no? Yo, ¿por qué no he tirado por ahí? Pues porque tampoco consideraba que eso, yo estaba preparada para hacerlo. Entiendo que debe haber alguna razón, pero no encuentro bien la razón. Esa cosa negativa que tengo de mí es lo que no comprendo bien. Y lo demás de mi vida, del comienzo de mi vida, de las decisiones que he tomado, no sé por qué las he tomado, ni por qué han resultado así, o por qué me faltan cantidad de cosas, como te he dicho antes. No lo sé. No lo sé. Ahora cuando me despierto de noche o no me he dormido, yo sé que camino por la casa y que nada más entrar tengo pequeños objetos valiosos, para mí al menos. Y eso es lo primero que tengo y lo primero que me gusta dedicarme. ¿Ves? Tengo mucho diccionario, por ejemplo.
porque me interesa, porque me gusta encontrar palabras nuevas que luego olvido, pero me gusta tenerlos. Y tengo varios, y en varios idiomas que no conozco. Y que no. Tiene tiempo de aprender. Claro, ¿Qué idioma quiere aprender? ¿O qué le gustaría aprender? Idiomas, por ejemplo. Idiomas. Y no me he decidido nunca a estudiar idiomas. Ahora ya es tarde para todo. Ya es tarde para todo. Y es lo que te he dicho antes, es una de las cosas que me tortura. Yo es una pregunta que hago habitualmente. Nunca sé cómo hacerla, pero al final acabo haciéndola y más o menos me la ha contestado antes. Es si se tiene miedo a la muerte. Sí, claro. Mucho miedo. No sé qué hacer con ella. No sé qué hacer con eso de noche. Es uno de mis problemas, claro. Sí. Lo tengo ahí, muy mal, sí. Pero ha llegado a esta edad. ¿Hay algún secreto para llegar a los 98 así? No, yo llevo una vida sana y por lo tanto siempre es menos peligroso, ¿no? He tenido enfermedades como todo el mundo lo sabe, pero secreto, ¿no? Secreto por esa razón, porque he comido sano, he comido eso que antes te decían los padres, a mis horas, y eso me ha sostenido, yo creo. La disciplina. La disciplina. Sí, lo soy, bastante disciplinada. Y obediente, sí, es verdad. Y lo tengo, mi madre y mi hermana están allí siempre para echarme una mano. ¿Qué falta me hace? Julia Gutiérrez Cava. Sí. De verdad, muchísimas gracias por haberme recibido en su casa, por haber compartido. Mi casita. Una casa llena de recuerdos, estanterías llenas de libros, recuerdos, fotos, revistas, una televisión ahí al fondo, sí. Unos cuadros, vistas a la calle Alcalá. Muchísimas gracias, Julia. De verdad, gracias por haber compartido sus recuerdos, sus sentimientos. A ti también, porque me has cubierto una tarde que no es fácil. Tú querías verme a mi edad, cómo respondía o cómo estaba. Bueno, espero que te haya servido, eso sí. Julia Gutiérrez Cava, muchísimas gracias. De nada. Gracias. De nada. Diez veces 10. Idea, producción, guión y montaje, Juan Manuel Daganzo. Síguenos en 10veces10.es y en redes sociales.